Esto es Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Hablamos para ellas y sobre ellas, su salud, sus derechos, decisiones y desafíos en cada etapa de su vida. Bienvenidas a Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Hoy hablaremos de un tema muy importante porque protege dos vidas al mismo tiempo, la vacunación en el embarazo. ¿Qué vacunas debemos ponernos? ¿Son seguras? ¿Y qué enfermedades protegen? Para eso nos acompaña la doctora Claudia Namisato, especialista en ginecología y obstetricia y referente en salud materna. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Jimena, muchas gracias por invitarme a este podcast. Gracias por acompañarnos. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, la vacunación en el embarazo, y para eso creo que es muy importante empezar por lo principal. ¿Qué es la vacunación en el embarazo y qué tipo de enfermedades nos puede prevenir? La idea de vacunar a una embarazada es darle la vacuna, que ella produzca sus anticuerpos, su protección, y se lo transmita a través de la placenta a ese bebé que va a nacer, para que cuando nazca el bebé, nazca protegido de una serie de enfermedades que son sumamente peligrosas y a la vez muy frecuentes. Hay algunas vacunas que también el objetivo es proteger a la propia embarazada, entonces tiene un doble beneficio: protegerla a ella y proteger a su futuro bebé. Perfecto. ¿Y por qué hoy en día es una de las principales metas y planes de acción de salud pública en el mundo? En general, las vacunas es uno de los grandes avances en salud pública para preservar salud en el mundo. Después del lavado de manos, las vacunas es algo sumamente importante que nos ha ayudado a salvar vidas a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora, enfocados en la gestante, ese ha sido también un súper avance de la medicina, el de entender cómo funciona la vacuna en una embarazada para transmitírselo a su bebé y sobre todo para que sea seguro, para que sea eficaz para prevenir estas enfermedades. Y entonces ha sido un súper avance, y la verdad que nosotros aquí en el país tenemos uno de los esquemas más completos en la región para proteger a nuestras embarazadas. Somos un país que sabe vacunar, entonces ahí es donde deberíamos de tener esa ventaja, ¿no? De poder proteger cada vez más a más embarazadas y más bebés. Qué importante lo que dices, sobre todo por el acceso que tienen nuestras gestantes a la vacunación. Pero pasa mucho y vemos mucho en consulta que muchas mujeres tienen miedo e inseguridad sobre los efectos o los daños que piensan pueden generar estas vacunas sobre sus bebés y sobre ellas. Entonces, hoy en día, ¿qué clase de evidencia científica o qué seguridad tenemos sobre las vacunas justamente tanto en la madre como en el bebé? Sí, Jimena, es totalmente entendible, ¿no es cierto?, que una embarazada que muchas veces ni siquiera quiere comer algo específico porque cree que le va a producir un daño a su bebé, o tomar un paracetamol o algo que consideramos como banal, pues inyectarse una vacuna. Y es sin duda normal pensar y cuestionarse si realmente eso va a ser seguro para ella y sobre todo para su bebé. Les podemos decir a todas las mujeres y embarazadas que estas vacunas que están dentro del Programa Nacional de Vacunación en el Perú son seguras. Están allí no de casualidad, sino después de un montón de estudios de hace años, décadas, con mucha evidencia, con mucho rigor científico, que ha demostrado que no ejercen ningún efecto perjudicial, ni para ellas ni para sus bebés. Están sustentados en estudios muy rigurosos, con mucha población estudiada que ha demostrado ello. Y no solo eso, sino que luego, después de implementadas las vacunas, se produce todo un programa de seguimiento en todos los países que ya están implementadas muchas vacunas, incluidos el nuestro, en el que hay un seguimiento de los eventos adversos que puedan surgir o puedan cuestionarse, que puedan estar en relación a las vacunas. Y si hubiera algún efecto, sin duda, no cabría ninguna duda para retirar la vacuna del mercado, del programa, etcétera.
pero a lo largo de estos años se ha demostrado que son seguras. Y sobre todo, por ejemplo, esta nueva vacuna que ha entrado en los últimos meses, este año, en nuestro programa nacional, que es la vacuna para proteger contra el virus sincitial respiratorio, viene respaldada por abundante evidencia. Son más de 40 años de investigación para finalmente tener esta protección para nuestros recién nacidos, de una enfermedad que es sumamente frecuente. O sea, es la principal causa de enfermedades de neumonía, bronquiolitis, en nuestros bebés menores de 6 meses y que causa una mortalidad severa. Entonces, totalmente comprensible el temor que tienen nuestras embarazadas, pero les puedo garantizar de que estas vacunas son seguras en el embarazo y que se la pueden colocar, y no solo pueden, sino que deben. Y nosotros como personal de salud, como ginecólogas que tenemos la responsabilidad para comunicar información veraz que nuestra población, nuestras embarazadas, las mamás de nuestras embarazadas, las amigas de nuestras embarazadas comprendan, tengan esta información de primera mano y puedan conversarlo, ¿no? Porque esto se conversa muchas veces en la casa, en las reuniones de amigas, comentarios en el chat, y que no se dejen engañar a veces por información falsa que siempre circula por ahí. Plena entre el médico y la gestante y su familia, ¿no? Sobre todo porque somos nosotros los principales interesados en que ellas estén bien desde el día 1 hasta que tengan su bebito en sus manos, y seguramente más adelante en los seguimientos. Y creo que es importante que quede clara la idea de que nosotros vamos a hacer absolutamente todo lo posible para que ellas estén bien, y esto incluye darles vacunas seguras y confiables, ¿no? Y justamente nos contabas de este esquema de vacunación que tenemos en el Perú, que es uno de los más completos que existen a nivel mundial. Cuéntanos un poquito qué vacunas nos recomienda hoy en día el Ministerio de Salud y cuándo debemos colocarlas. Perfecto. En general, nosotros tenemos 6 vacunas que están incluidas en el Programa Nacional de Vacunación para Embarazadas. Estamos enfocándonos en embarazadas en nuestra conversación de hoy, ¿no? Entonces, de ellas, 3 de las más importantes tienen que ver con la época del año en la que estamos ahora. Es verdad que ahora estamos en un invierno un poquito extraño, más caluroso de lo habitual, pero habitualmente en esta época, y de hecho ya lo estamos viendo en los hospitales y en las clínicas, es cuando empiezan a circular más virus respiratorios. Entonces hay 3 importantes que afectan a estos recién nacidos y estos bebitos dentro de los primeros 6 meses de vida. El primero de ellas es influenza o la gripe. Nosotros coloquialmente aquí en Perú decimos gripe como si fuera el resfrío, ¿no? El catarro, el moquito, la tos. La gripe, por si alguna tiene duda, pues es una enfermedad súper grave, ¿no? Es una enfermedad muy grave causada por la influenza, y que justamente en la embarazada, cuando se infecta de este virus que circula todo el año, pero sobre todo tiene su pico en esta época, ellas pueden verse afectadas de una manera muy severa, necesitando hospitalizarse, tener neumonía, estar intubadas en la UCI y comprometer su vida y sin duda la de su bebé. Entonces, la influenza es una de las vacunas que tenemos que vacunar, idealmente antes de la etapa del invierno, pero se puede vacunar en cualquier momento del embarazo y sirve para proteger a la mamá, como he dicho, y también para proteger al bebé, que cuando nace está protegido con esas defensas que le ha pasado a la mamá. Ya, esa es la primera. La segunda es contra la tos convulsiva o la tosferina o el coqueluche. Este bicho tiene un montón de nombres, pero es muy común, muy frecuente, la gente lo conoce. Es esta enfermedad que típicamente da unos accesos de tos con un estridor final, pero esta presentación, esta forma de presentarse a la enfermedad es sobre todo cuando los niños están más grandes. Cuando los bebitos recién nacidos o dentro de su primer año de vida, lo que les da es que dejan de respirar, se ponen azulitos, les da neumonía y hay harta mortalidad por esta enfermedad. Entonces, esta vacuna es la TDAP, así se llama, porque contiene también protección para tétanos y difteria, pero el componente más importante es contra la tosferina, que el bichito se llama pertussis, que nos da igual, ¿no? Cómo se llama, pero le protege de la tosferina o tos convulsiva a nuestro bebé al nacer. Esa vacuna se puede colocar desde la semana 20
hasta la semana 36 del embarazo, pero en verdad se pueden colocar hasta más adelante. El tema del límite de en qué momento del embarazo, hasta qué momento del embarazo se pueden vacunar, básicamente es porque desde que nos vacunan estando embarazada hasta que tu bebé recibe la protección suficiente para nacer y estar protegido de esa enfermedad, son 2 semanas. Tiene que pasar 2 semanas desde que te vacunas hasta que tu bebé nace y esté protegido. Entonces, por eso dicen 36 semanas, pero en verdad se podrían vacunar con 37, 38, ¿no? Entonces, esa es la segunda, contra la tosferina. Y la tercera es esta nueva, contra el virus sincitial respiratorio, que es el rey de las enfermedades respiratorias en los bebitos recién nacidos y causa enfermedad severa y mucha mortalidad. O sea, se estima que alrededor de 400 bebés al año mueren por esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta vacuna, que es la nueva, en el esquema nacional te la pueden poner gratuita en las instituciones del Ministerio de Salud o de Salud entre la ventana de la semana 32 y 36 del embarazo. Pero en realidad esta vacuna es segura ponerla desde la semana 28, también sin ningún tope. Idealmente hasta la 36, por estas 2 semanas que les comento que necesitamos para que bebé tenga la protección. Entonces, si te vas a vacunar en una institución pública, pues te van a pedir que estés en esa ventana de 32 a 36 semanas. Si tienes el acceso y la disponibilidad de vacunarte de manera privada, te puedes vacunar desde la 28 hasta sin límite en la gestación y durante todo el año, no solamente durante esta etapa. El ministerio nos está cubriendo una ventanita de abril a septiembre que espero luego lo amplíen para todo el año. Esas son las 3 principales respiratorias y luego está también hepatitis B, tétanos y COVID. Pero yo quisiera incidir en estas 3 primeras, sobre todo por la época del año en la que estamos. Perfecto. Qué importante lo que dices. De cómo estas vacunas realmente no tienen que ser tan cuadriculadas si es que por A o B se me fue la semana que me indica mi calendario de vacunación o mi cartilla, y qué importante es quedarnos con la idea de cómo estas vacunas que aplicamos a la mamá protegen al bebé no solamente al nacer sino después, ¿no? Cuéntanos un poquito para que las pacientes se lleven el mensaje de cómo es que esto funciona, que al recibir mamá una vacuna estamos protegiendo también a bebé. Te inyectan la vacuna, tus defensas lo reconocen y empiezan a producir anticuerpos, defensa. Ojo, que las vacunas que ponemos en el embarazo no son los mismos bichos, ni bichos atenuados, ¿no? No le van a causar la enfermedad a la mamá. Es simplemente con distinta tecnología permiten que nuestras defensas reconozcan una parte del bicho, digamos, y producen sus defensas, los anticuerpos. Y a través de la placenta le transmitimos esos anticuerpos, esa defensa al bebé, y ese bebé al nacer nace protegido de esas enfermedades, que luego va a ir cayendo a medida que pasa el tiempo, los meses desde el nacimiento. Pero el bebé ahí va a recibir sus propias vacunas ya que también están dentro del Programa Nacional de Vacunación. Pero entonces al nacer le estamos transmitiendo esas vacunas para que se proteja de enfermedades, nuevamente, que no es que sean raras, son sumamente frecuentes y no es que sean leves, sino que son muy severas y que incluso causan mortalidad. Entonces, no tengan temor, vacúnense. Si el personal de salud, a veces las consultas son muy rápidas, tenemos que hablarles de tantas cosas, ustedes mismas digan, doctor, doctora, o la obstetra, o la enfermera en la posta, yo necesito mis vacunas, ¿verdad? O sea, sé que me tengo que vacunar de la gripe, de la influenza, de tos convulsiva y del virus sincitial respiratorio. Ya me toca, cuándo me puedo vacunar, exíjanlo al personal de salud y vacúnense con seguridad, porque siempre decimos que las vacunas en el embarazo es un acto de amor para ti y sobre todo para tu bebé. Y no hay mejor regalo que le puedes dar a tu bebé estando embarazada que vacunándote estando embarazada, porque son efectivas y son seguras. Qué bueno y qué lindo lo que dices, como la mamá es la principal encargada de brindar al bebé sus primeras defensas. Y esto es un mensaje que tiene que quedar súper claro y sobre todo la importancia que tiene el mensaje. Creo que en consulta escuchamos muchísimos mitos en torno a la vacuna. Cuéntanos un poquito cuáles son los principales mitos que escuchas y sobre todo cómo podemos desmentir estos mitos.
sin duda a veces hay estas campañas antivacunas que creen que ahí te estás poniendo un chip, ¿no? Que ahí te están poniendo la enfermedad. Entonces, no, son seguras y lo pueden, se pueden vacunar sin ningún temor. Y entonces yo creo que todos esos mitos, no es necesario, es algo raro, no te va a pasar, la probabilidad que le pase a tu bebé es bajita. Mentira, aquí en la clínica y en los hospitales ya estamos viendo. Yo misma he tenido un sobrino que con 3 mesecitos ha estado en la UCI por bronquiolitis, por BCR, por virus sincitial respiratorio, porque no llegó a tener la vacuna porque todavía no estaba disponible y en el sector privado pues tiene un costo, ¿no? Pero ahorita que ya está disponible, gratuita, ya llegaron al país, ya nos informaron del ministerio que están las vacunas disponibles y ya están llevándolas por todo el país. Entonces ya eso no puede ser, que pase eso, ¿no? Que un bebé esté grave por una enfermedad que podemos prevenir con una vacuna segura. Perfecto, Claudia. Cuéntanos cuál sería tu mensaje final y sobre todo este llamado a las pacientes de la importancia de completar su carnet de vacunación. Sobre todo que no tengan temor, que se vacunen sin miedo, sabiendo que es una vacuna eficaz y segura y que se lo exijan a su personal de salud que los atienden, que acudan a sus controles prenatales, que como les digo, es sumamente importante, incluso es importante desde antes que se quede embarazada, que seguro será otro tema de algún podcast de cómo es importante prepararte antes para quedarte embarazada, pero luego cuando ya sabes que estás embarazada es muy importante acudir a estos controles para que tu bebé nazca seguro, y no solamente que nazca seguro, sino sabemos ya que en la pancita le estás creando, lo estás codificando para cómo va a nacer y cómo va a ser su vida de adulto. De ahí nuestra gran responsabilidad, Jimena, como ginecólogas, como obstetras, de proteger a ese bebé, no solo para el momento de nacer y sus primeros meses, sino para cómo va a ser de adulto y cómo va a vivir su vida más adelante. Entonces, nada, vacúnense y no tengan temor. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, por acompañarnos y sobre todo por darnos esta información de una manera tan sencilla y tan digerible que a veces es tan difícil entender de una manera tan sencilla, no tan fácil. Gracias por tu tiempo y gracias a todos por acompañarnos. A todos los que nos Gracias acompañan. por la oportunidad también, Jimena. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos. Cuídate. A todos los que nos acompañan, esto es Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Gracias por acompañarnos y los esperamos el segundo y el cuarto jueves de cada mes a las 7 a.m. por nuestro canal de YouTube.